Habían recibido la llamada del casero en plena noche. Estaba gritando y era incoherente, diciéndoles que había encontrado un cadáver en uno de sus departamentos. Parecía consumido por el terror mortal y apenas podía articular una oración. El cuerpo. Es que él... Dios, no sé cuánto tiempo lleva muerto. Hay algo mal con él, algo raro. Dios. Una entrevista con el arrendador horas después revelaría exactamente lo que había sucedido. Uno de sus inquilinos, un hombre llamado Clarence Narcisse, tenía un mes de atraso en la renta. No respondía a correos electrónicos, llamadas, nada. El arrendador pensó que ya se había ido, así que decidió ir en coche a investigar. Golpeó la puerta y anunció su presencia, pero no hubo respuesta. Usó sus llaves de repuesto para entrar, y fue ahí donde descubrió lo que alguna vez fue Clarence Narcisse, sentado en el sillón de su sala, más muerto que muerto. La policía tuvo que desplegar considerables fuerzas para acordonar el área. Una de las oficiales en la escena era Nancy Detweiler, una veterana de la fuerza con 3 años de experiencia que ya había visto escenas del crimen bastante espeluznantes. Incluso había visto los restos que dejó el asesino serial, al que las autoridades apodaron Fernand el Caníbal. Pero eso aún no era nada comparado con esto. Ella se paró junto al detective principal del caso mientras él miraba el cuerpo, con el ceño fruncido por la confusión. Era angustiante ver que él estaba claramente tan desconcertado como ella con este caso. ¿Qué cree que estamos viendo aquí, señor?, dijo ella. El detective hizo una pausa pensativa. Si no hubiera visto Antes, la foto, habría dicho defectos de nacimiento graves. La oficial Nancy inclinó la cabeza, tratando de ver mejor a ese fenómeno de la naturaleza acurrucado en esa silla como una araña muerta. No sabía qué la impulsó a decir esto, pero antes de que pudiera detenerse, comentó: ¿Cómo sabemos que no estamos viendo un nacimiento aquí, señor? El detective la miró como si se hubiera hecho encima frente a él. Vuelve al trabajo, Nancy, dijo con desagrado. Tienes que asegurar el perímetro. Ella asintió y reprimió las ganas de avergonzarse de sí misma. Qué cosa tan rara y estúpida de decir. Sus compañeros oficiales estaban dando vueltas por los distintos cuartos del departamento, etiquetando y embolsando cualquier cosa que pudiera ser útil. Ella esperaba convertirse en detective algún día y hacer que sus superiores pensaran que era una especie de rara despistada probablemente no la ayudaría a ascender rápido. La oficial Nancy se unió a sus colegas en la recámara, donde intentaban separar las pruebas de los desechos de una vida que se había salido de control. El lugar era un chiquero, eso era innegable, y no el caos de un saqueo rápido cometido durante un asesinato. No, todo en el departamento de Clarence delataba a un hombre que se había rendido meses antes de morir realmente y convertirse, bueno, en lo que fuera que era ahora. La basura estaba apilada de manera desordenada. Cada superficie tenía una capa de polvo o mugre de 1 pulgada de grosor. Y solo con ver todas estas grabaciones de video, bueno, probablemente puedas imaginarte el olor. Pero los ojos de Nancy se fijaron en otra cosa entre todo esto, algo que, de alguna manera, nadie más parecía haber notado. Un espejo de mano ornamentado, con respaldo de plata, en la mesa de noche de Narcisse, como el tipo que te imaginarías que sostiene la realeza. Algo en él de inmediato encantó a la oficial Nancy. Quizá le recordaba a quien había sido de niña, albergando sueños poco realistas de algún día crecer y casarse con la realeza, convertirse en princesa y luego en reina, y no tener que preocuparse por nada nunca más. Solo usando vestidos hermosos, siendo atendida por sirvientes y pudiendo contemplar su propio y hermoso reflejo en un espejo como ese. Una vida mucho más digna que ser una policía de patrulla en el centro de la ciudad, tratada como basura por todos los detectives y un sargento en su comisaría. Por supuesto tuvo cuidado. Esperó hasta que todos los demás policías de patrulla salieran de la habitación para que los peritos forenses, con sus trajes blancos, entraran a levantar huellas por todas partes. En ese breve momento a solas, tomó el espejo y lo metió en su bolsa. Era un detalle tan pequeño, en realidad. ¿Realmente se podía considerar el dormitorio como parte de la escena del crimen cuando el cuerpo fue encontrado en la sala? Y además, no es como si siquiera fuera relevante para el caso en cuestión. El espejo no pudo haber sido lo que lo mató. ¿O sí? Por razones que no podía entender, le parecía más importante que cualquier otra cosa, de alguna manera más que suficiente para arriesgarse a perder su trabajo por alterar una escena del crimen. Nunca había hecho algo así antes, y en su defensa, tampoco volvería a hacer algo así jamás. Cada vez que trabajaba en el turno nocturno, llamaba a su amiga Addison de camino a casa. Siempre le tocaba el turno de madrugada también. En algún puesto de investigación en el desierto, con acuerdos de confidencialidad por todos lados, por supuesto, así que no es como si pudiera compartir todos los detalles.
¿Cómo va tu noche?, preguntó Nancy, con el hermoso espejo en su bolso brillando todavía como un punto de referencia en su mente. Excelente, gracias, dijo Addison por teléfono. Sabes, me dieron un aumento recientemente y con el dinero extra me suscribí al Patreon del Dr. Bob. Eso suena increíble, he escuchado cosas muy buenas al respecto. ¿Qué tipo de beneficios ofrece a los patrocinadores? Más de los que creerías, dijo Addison. No solo puedes acceder a material detrás de cámaras y videos sin censura de su canal principal, también tienes el poder de votar por los próximos videos. Eso sí que es sacarle provecho a tu dinero. ¿Y tú, Nancy? Ella sonrió para sí misma. Hoy también conseguí algo divertido en el trabajo, ya quiero verlo más de cerca. Y en cuanto llegó a casa, eso fue, naturalmente, exactamente lo que hizo. Se sirvió una copa de vino, encendió unas velas aromáticas para darle un toque más elegante y se sentó en su sofá con su ropa cómoda de civil. Se miró en su espejo de mano, sintiéndose como alguien de la realeza a quien tanto quería imitar cuando era niña. Claro, el espejo no era precisamente perfecto. Había una pequeña grieta en la esquina superior izquierda, pero considerando que lo consiguió gratis y que los patrones de rosas y enredaderas en la parte trasera eran tan intrincados, no sentía ninguna razón para quejarse. Además, no es como si realmente pudiera prestar atención a otra cosa que no fuera su propio reflejo en ese hermoso espejo de mano. Le resultaba difícil apartar la mirada. El reflejo se veía tan nítido, tan puro, como si fuera la primera vez que realmente se veía a sí misma. Pero tampoco estaba muy segura de que le gustara lo que veía aquí. ¿De verdad se veía tan vieja? Solo tenía 30 y tantos años, pero las ojeras bajo sus ojos la hacían ver demacrada y agotada. Dios, y sus poros. ¿Era esto lo que todos los demás veían cada vez que la miraban? Se veía desaliñada. Su piel tenía un brillo grasoso y, sobre todo, no podía dejar de notar lo cansada que se veía. ¿Era esto lo que todos esos años trabajando en la calle le habían hecho? ¿Desgastaron su alma hasta dejarla reducida a casi nada y la hicieron verse acabada y gris? El pensamiento la molestó y aún así no podía dejar de mirar. En los días y luego semanas que siguieron, esto se volvió una tradición. Mirar fijamente al espejo por la mañana y luego por la noche le recordaba que debía poner más cuidado en su rutina de cuidado de la piel, aunque eso no pareciera servir de mucho. En cierto punto, parecía que cada vez que no se miraba al espejo y analizaba su apariencia, estaba pensando en hacerlo. Se volvió una obsesión tan grande para ella que decidió mantener el espejo en su patrulla durante las horas de trabajo, solo para poder regresar y echarle un vistazo cada vez que sentía que la obsesión comenzaba a apoderarse de ella. Se sentía como una adicta, poniéndose fría, sudorosa y ansiosa cuando estaba lejos de él por demasiado tiempo. Se dio cuenta en algún momento de que el estrés debía estar afectando su salud. Empezaba a tener estas erupciones feas y con picazón en la cara con mayor frecuencia. Cuando miraba lo suficientemente de cerca, parecía que su piel a veces estaba descolorida. Eso la hacía sentir como el equivalente humano de un pedazo de pan mohoso. Pero eso no le quitó las ganas de seguir mirándolo, solo quería mirarlo más. Mientras tanto, la amiga de la oficial Nancy, Addison, tenía cada vez menos noticias de ella y empezaba a preocuparse a medida que las semanas continuaban su terrible marcha. Si aún no lo habías deducido, Addison en realidad era una de mis colegas aquí en la Fundación SCP y por eso me hizo un favor al promocionar mi Patreon antes. Pensarías que tener un puesto aquí haría que tu mente estuviera más afinada a lo anómalo, pero como en todos los casos, a veces puede ser más difícil reconocer los horrores que se gestan justo en tu entorno más cercano. Después de unas semanas de poco contacto, Addison decidió que lo mejor sería visitar a Nancy solo para ver cómo estaba. Lo que encontró no hizo más que llenarla de preocupación. Su amiga, encorvada y enferma, mirando fijamente el implacable vidrio reflectante del espejo. Parecía que no se había bañado ni siquiera dormido en días. Parecía algún tipo de colapso emocional severo, provocado por un estrés extremo en el trabajo. Esa era una sensación con la que Addison misma, tristemente, ya estaba extremadamente familiarizada. Como Addison tenía experiencia médica antes de ser reclutada por la Fundación SCP, decidió hacerle un chequeo rápido a su amiga solo para estar seguro. Tenía los ganglios linfáticos severamente inflamados, de una manera que sugería una enfermedad autoinmune grave. Las erupciones y la decoloración de la piel también se habían extendido cada vez más por su cuerpo. «Nancy, ¿por qué no llamaste?», dijo Addison con consternación. «Necesito prepararme», dijo ella. «Necesito prepararme». «¿Lista para qué, Nancy?» «Para lo otro». Eso fue lo que hizo que Addison se diera cuenta de que algo terrible estaba pasando aquí. Sería bastante fácil para una persona común interpretar todo esto como una desafortunada combinación de síntomas físicos y mentales, pero los investigadores de la Fundación están entrenados para leer entre líneas y esperar lo inesperado.
Después de todo, siempre es mejor prevenir que lamentar. Un equipo llegó para recoger a la oficial Nancy. Ella ni siquiera se resistió, siempre y cuando le permitieran llevarse el espejo con ella. Ella seguía mirando el espejo en la parte trasera de la camioneta, e incluso cuando la sacaron y la llevaron a una cámara de pruebas preliminares, los superiores de Addison dijeron que la mantendrían ahí para observación, con la esperanza de que su condición mejorara con el tiempo. Por supuesto, en ese momento no tenían idea de lo equivocados que estaban. Tal como se esperaba, ella siguió obsesionada con el espejo en las semanas siguientes. Solo dormía cuando literalmente se desmayaba por el cansancio, y ese era el mejor momento para observarla. El cuerpo de Nancy estaba experimentando cambios más radicales y perturbadores. Su mandíbula estaba constantemente abierta, porque grandes quistes estaban creciendo en la parte trasera de su boca, forzando su mandíbula a permanecer siempre abierta en lo que parecía una mueca idiota. Su caja torácica de alguna manera se estaba extendiendo hacia abajo, aumentando la longitud del tronco de su cuerpo. Los órganos que regulaban sus sistemas inmunológico y reproductivo se atrofiaron y calcificaron, haciendo que su cuerpo se volviera vulnerable a una gran cantidad de otras enfermedades. Cuando todavía hablaba, seguía murmurando las mismas tonterías que llevaron a Addison a internarla en primer lugar, preparándose para el otro. Como parte de la batería de pruebas que la fundación le realizó, también escanearon su actividad cerebral. Esto causó algo de estrés en un momento, ya que los componentes metálicos del espejo hacían peligroso que el espejo la acompañara dentro de la máquina de resonancia magnética. Tuvieron que sedarla para evitar que se pusiera violenta con el personal durante el escaneo. Aún así, la prueba al menos fue productiva. Hubo una disminución marcada en la actividad tanto de las amígdalas como de los lóbulos parietales de Nancy. Sus procesos de pensamiento activos se estaban apagando, una mente que poco a poco se iba apagando, gradualmente. Nancy ya no era otra cosa, una concesión que, al parecer, exigía aquello para lo que se estaba preparando. Todo el proceso fue bastante devastador para Addison, quien hacía mucho que se había dado cuenta de que no recuperaría a su amiga. Nancy se retiró a la esquina de su celda con el espejo un día y simplemente se sentó ahí, completamente inmóvil, sin dormir, sin comer. Luego comenzó a sacudirse y convulsionar violentamente, como si estuviera en medio de una convulsión. Los investigadores de inmediato la llevaron al ala médica, pero ya era demasiado tarde. Nancy dio una última sacudida violenta y murió ahí mismo en la mesa con una exhalación húmeda y ruidosa. Quizá iba en contra del reglamento, pero cuando Addison pidió ser quien realizara la autopsia a su amiga fallecida, no tuve el corazón para negarle la petición. Eso le ayudaría a encontrar consuelo. Dado que la investigadora Addison todavía se está tomando un tiempo para recuperarse psicológicamente después de realizar la autopsia, bueno, aún no puedo decir si ella cree que tomó la decisión correcta. Al abrir la cavidad torácica de Nancy, no pudo evitar soltar un grito ahogado de auténtica sorpresa. Todos los órganos de su amiga se habían reacomodado, aparentemente con el propósito de crear una cavidad hueca en forma de cuadrado en el centro de su pecho, donde, bueno, digamos que el otro estaba esperando. Era una criatura diminuta, vagamente humanoide, como las antiguas representaciones medievales de la planta mandrágora, conectada al resto de los principales sistemas de órganos de Nancy por una serie de venas y neuronas parecidas a hilos. Incluso, los zarcillos de la criatura habían empezado a extenderse hacia arriba, conectándose con la tráquea de Nancy. No sabemos qué causó la muerte del otro, dado que su fisiología es tan extraña que es casi imposible saber algo sobre él en esta etapa. Pero sí parece razonable suponer que, si las cosas hubieran progresado como el otro lo había planeado, habría sido capaz de manipular el sistema nervioso de Nancy, moviéndola como una marioneta, incluso operando sus cuerdas vocales para hablar a través de su boca. Todo gracias a SCP-412, el espejo mutagénico. El triste caso de la oficial Nancy Detweiler ilustra casi todo lo que necesitas saber sobre los efectos anómalos de este dispositivo que a simple vista parece increíblemente malicioso. El inicio de una obsesión cada vez más profunda, la lenta mutación del cuerpo, una especie de terraformación, y si el sujeto sobrevive lo suficiente, la intrusión de algún tipo de ser alienígena parasitario que convierte tu cuerpo en su hogar. Un destino peor que la muerte según casi cualquier definición. Sinceramente, no considero que el espejo en sí sea la anomalía aquí, sino la fuerza aún en gran parte desconocida que está usando estos espejos como una especie de conducto. Aún así, el objeto en sí es considerado de clase segura por la Fundación SCP y se mantiene en la unidad de almacenamiento 11 en el sitio 19. Cualquiera que manipule el espejo debe hacerlo con guantes, porque los estudios con personal de clase D han encontrado que tanto mirar fijamente el propio reflejo como tocar físicamente el espejo son necesarios para que el efecto anómalo se active.
Por supuesto, dado la atracción psíquica que tiene el SCP-412 sobre sus víctimas, resistir la tentación de mirar y tocar es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque la Fundación tiene algunos de estos espejos en contención, no tenemos idea de cuántos más hay allá afuera, así que si alguna vez llegas a ver un espejo de mano con la parte trasera plateada que te resulte extrañamente atractivo, da media vuelta y corre tan rápido como puedas. Dicen que la belleza está en el ojo de quien la mira, y realmente no quieres que el otro te esté mirando a ti. Ahora mira estos seps depredadores que cambiarán tu cuerpo para siempre, o mejor mira esto en su lugar.